esas mañas, sin que ellos se den cuenta. Este es un drama que nuestros padres ni se imaginaban desde que éramos pequeños. En algún momento de nuestras vidas hemos sido influenciados por algún personaje en nuestra existencia, Que por alguna razón el destino permitió que sucediera. arrancaban con tus primos, ya que nunca faltaban unos tíos que malcriaban a sus hijos. Una educación muy diferente a la tuya. No, anda a comprar para tu juguete. ¡Qué puerco este tipo! Qué rico está esto. Tía, muchas gracias por invitarme a almorzar. Cuando quieras, querido. Cristian, vení por lavar tu plato. Dejaron a mi mamá, no me va a lavar. ¡Qué increíble! El tipo no lava su plato. La escuela. Ese sí era un ambiente de diversas culturas. Era una ensalada rusa de varias actitudes. Que por alguna razón una de ellas se te pegaba e involuntariamente lo llevabas a la casa. Con cuidado, mi hijo, con ser mal educado en el colegio. Nosotros somos una familia muy educada y no voy a permitir ninguna influencia de tu colegio. Ahora, está la influencia de los perros, ¿verdad? Cuando están con los muchachos, la yunta es una cosa inevitable, ¿verdad? Uno es grosero, después el siguiente le sigue. O sea, se pega la grosería entre los muchachos. ¡Qué p***! Ahorita que la partida se llama pica, boludo. Una mierda de partido. ¿Qué pasa, tronco? ¡Qué boludo! ¡Qué pelotudo! Che, ¿qué hijo de mil putas son en serio estos putos jugadores? No saben hacer un huevo. ¿Te acuerdas de una mierda, por ejemplo? Y el arquero, por ejemplo, de una basura. ¡Qué grosero sos ya! ¡Qué grosero, carajo! Y en la universidad la cosa se pone en un nivel mucho más alto. La moda y la tecnología es más que una influencia. Además, no nos vamos a olvidar de las drogas. Las adicciones cumplen un rol muy importante en la influencia en tu juventud. Y la universidad, la facultad, es el momento de mayor influencia en tu vida. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás, hijo? ¿Qué tal los exámenes? Loco, siempre estudiando, todas las noches estudio. Qué buena onda, loco. Te traigo acá un regalito de los perros para que pruebes. Un fácil, loco. Te va a gustar, loco. Una. Pero esto, muy ¿qué se buena hace? ¿Qué se hace con esto? ¿Se fuma? Vos tenés confianza en los perros, boludo, que es la masa. Es para estar en la onda, loco. Dale, viejo, gracias. Ok, César, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Estoy mensajeando acá. No podemos usar un 1100, boludo, en pleno 2014, boludo. Vos tenés que usar, boludo, un Alcatel. Este Alcatel, boludo, vos podés mirar mensajes, podés navegar en internet, podés tener Deezer, boludo, y todas las aplicaciones buenísimas de Android, boludo. Tenés que comprarte esta clase, loco. Dirás, por el mañana mismo me compro. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Tampoco olviden de seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y si querés reírte en internet, no te olvides de visitar Humor Paraguayo. Los mejores memes, los mejores videos de comedia, donde también vas a ver estrofas del libro El Broré Ilustrado de Ricardo Ramírez, el diccionario del paraguayo. Nos vemos en el próximo vlog. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, hijo? Te quiero invitar. Suscríbete, desoxigenados. Suscríbete, desoxigenados.